La vida no es más que una cadena interminable de sufrimientos, interrumpida solo por momentos fugaces de placer que, lejos de satisfacer, intensifican el vacío. Desde la primera palabra, Schopenhauer nos enfrenta con una verdad incómoda. El sufrimiento no es una anomalía, sino la esencia misma de la existencia. La voluntad de vivir, ese impulso ciego e irracional que nos mueve a buscar la supervivencia y la reproducción, no es una bendición, sino una condena. Es la raíz de todas nuestras ansiedades, frustraciones y deseos insaciables. Imagina un perpetuo hambre emocional y física que nunca puede ser completamente satisfecha. Incluso cuando logramos nuestros objetivos más ambiciosos, la alegría es efímera, rápidamente reemplazada por nuevas ambiciones o por el regreso de la monotonía. Para Schopenhauer, esto no es un defecto en el diseño de la vida, sino su característica definitoria. La existencia, según él, es un ciclo sin fin de querer y sufrir, donde cada deseo satisfecho engendra otro deseo, y cada fracaso deja cicatrices más profundas. Este bucle implacable de necesidad y desesperación define la experiencia humana, una verdad que muchos prefieren ignorar pero que Schopenhauer expone sin vacilar. La filosofía de Schopenhauer está profundamente influenciada por el budismo y las antiguas enseñanzas hindúes, que también reconocen el sufrimiento como inherente a la vida. Sin embargo, su interpretación de estas ideas no ofrece el mismo consuelo que las tradiciones orientales, que prometen la liberación a través del nirvana o la iluminación. Para Schopenhauer, la única forma de aliviar el sufrimiento es reducir la influencia de la voluntad. Este no es un camino fácil ni accesible para todos. Requiere una renuncia deliberada a los placeres del mundo y un enfoque en la contemplación estética y la compasión. La música, el arte y la filosofía son, en su opinión, los únicos refugios temporales de la tormenta del querer. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer disecciona la realidad en dos aspectos fundamentales: la voluntad, que es la esencia irracional y primaria que impulsa todas las cosas, y la representación, que es la forma en que percibimos y entendemos el mundo a través de nuestros sentidos y mente. Este dualismo es crucial para entender por qué Schopenhauer creía que la vida es intrínsecamente trágica. La voluntad es insaciable, y nuestra existencia como seres conscientes nos hace dolorosamente conscientes de esa insaciabilidad. Somos al mismo tiempo esclavos de nuestros deseos y testigos impotentes de nuestra propia miseria. A pesar de esta sombría visión, Schopenhauer no era un nihilista que abogara por la desesperación total. Aunque reconocía que la vida está impregnada de sufrimiento, también veía posibilidades para trascender, aunque de manera limitada. Una de las soluciones que proponía era cultivar una actitud de desapego hacia los deseos y las ambiciones materiales. Esto no significa renunciar a todos los placeres, sino desarrollar una conciencia que permita verlos por lo que realmente son: ilusiones temporales que no pueden ofrecer felicidad duradera. Este enfoque está sorprendentemente alineado con la idea budista de reducir el apego para aliviar el sufrimiento, aunque Schopenhauer no compartía el optimismo del budismo sobre la posibilidad de una completa liberación. Otro camino que Schopenhauer consideraba valioso era el de la compasión. A través de la empatía, podemos superar temporalmente nuestra obsesión con nosotros mismos y experimentar una conexión genuina con los demás. Para él, la compasión no es solo un acto moral, sino una forma de aliviar nuestra propia carga existencial al compartir el peso del sufrimiento humano. Sin embargo, incluso aquí, Schopenhauer era realista. La compasión no elimina la voluntad ni cura el sufrimiento, pero ofrece una tregua, un respiro en el interminable ciclo de querer y desear. Es en el arte donde Schopenhauer encuentra una de las soluciones más profundas y accesibles al dilema humano. La música, en particular, ocupa un lugar especial en su filosofía, ya que la considera una expresión directa de la voluntad, pero de una manera que nos libera momentáneamente de sus ataduras. Al sumergirnos en una obra de arte o una pieza musical, podemos escapar temporalmente del sufrimiento inherente a nuestra condición y experimentar un tipo de trascendencia que pocas otras experiencias pueden ofrecer. Sin embargo, esta liberación es siempre temporal,
y la vuelta a la realidad nos recuerda rápidamente la omnipresencia del sufrimiento. Lo que hace que la filosofía de Schopenhauer sea tan fascinante no es solo su pesimismo, sino la profundidad con la que analiza la condición humana y las soluciones parciales que ofrece. A medida que exploramos más a fondo sus ideas en las siguientes partes de este texto, desentrañaremos cómo estas soluciones pueden ser aplicadas en la vida contemporánea, donde las distracciones tecnológicas y el consumismo exacerbado han amplificado muchas de las problemáticas que él identificó. La filosofía de Arthur Schopenhauer se adentra aún más en las profundidades del sufrimiento humano cuando exploramos cómo sus ideas encuentran eco en la vida moderna. En un mundo dominado por el consumismo y las constantes demandas de éxito, la voluntad de vivir, ese motor incesante del querer, se manifiesta con mayor intensidad. Nuestra época, saturada de estímulos, parece haber perfeccionado la maquinaria de la insatisfacción, donde cada necesidad satisfecha es rápidamente reemplazada por una nueva. Las redes sociales, el mercado global y la promesa de una felicidad instantánea han creado un entorno que amplifica el ciclo de deseo y frustración que Schopenhauer describió con una claridad inquietante. Si bien su filosofía fue concebida en un contexto diferente, sus observaciones son sorprendentemente relevantes para el mundo contemporáneo. El ser humano actual, atrapado en la búsqueda constante de validación y éxito, se encuentra más que nunca esclavizado por la voluntad. Los algoritmos diseñados para captar nuestra atención perpetúan un estado de insatisfacción, incitándonos a querer más, a compararnos con otros y a perseguir ideales que, en última instancia, resultan vacíos. Schopenhauer ya anticipaba esta trampa. La creencia de que la felicidad está en el logro de metas externas, cuando en realidad lo único que logramos es perpetuar nuestro propio sufrimiento. En este contexto, sus propuestas para mitigar el sufrimiento adquieren una relevancia crucial. El desapego que Schopenhauer sugiere como antídoto al sufrimiento puede parecer un concepto extraño en una cultura que glorifica el consumo y el logro personal, pero es precisamente este desapego el que ofrece una posibilidad de resistencia. Para Schopenhauer, la clave no está en renunciar completamente al mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Ver los placeres como efímeros, aceptar la naturaleza inevitable del sufrimiento y encontrar refugio en experiencias que trascienden el querer pueden ser formas de liberarnos, aunque sea temporalmente, del ciclo que nos atrapa. El arte sigue siendo uno de los pilares fundamentales en esta búsqueda de liberación. La música, que Schopenhauer consideraba la forma de arte más pura, nos permite experimentar un estado de trascendencia. Cuando escuchamos música, nos sumergimos en un flujo que trasciende nuestras preocupaciones diarias y nuestras ansiedades personales. Nos conecta con algo más profundo, algo que no necesita ser explicado ni justificado. Este tipo de experiencia no es exclusivo de la música. Cualquier forma de arte que nos saque de nuestra obsesión con el yo puede ofrecer momentos de alivio y perspectiva. Pero es importante entender que, para Schopenhauer, este alivio no es una solución definitiva, sino un respiro temporal en el mar de sufrimiento. En la práctica, Schopenhauer también abogaba por una vida más simple y contemplativa. En un mundo donde la productividad y el éxito material son a menudo vistos como los máximos logros, esta idea puede parecer radical. Sin embargo, al reducir nuestras necesidades y expectativas, al alejarnos de la constante búsqueda de validación externa, podemos encontrar una paz relativa. Este camino, aunque difícil, implica aceptar nuestras limitaciones y comprender que la plenitud no se encuentra en la acumulación de cosas ni en la consecución de metas externas, sino en la capacidad de encontrar significado en la simplicidad y la conexión. Otro aspecto crucial de su filosofía es la compasión, que Schopenhauer veía como una fuerza capaz de romper, aunque sea momentáneamente, el ciclo de la voluntad. La compasión, al permitirnos ver más allá de nosotros mismos y conectarnos con el sufrimiento de los demás, nos ayuda a trascender la obsesión con nuestro propio dolor. En un nivel práctico, esto podría implicar actos simples, como escuchar activamente, ofrecer ayuda desinteresada o simplemente estar presentes para otros en sus momentos de necesidad. Para Schopenhauer, la compasión no es solo una virtud moral, sino un medio para mitigar el sufrimiento universal. Sin embargo,
Es importante destacar que Schopenhauer nunca promete una solución definitiva al problema del sufrimiento. Su filosofía es, en última instancia, una aceptación radical de la realidad tal como es. Esto no significa resignación pasiva, sino una forma de enfrentar la vida con ojos abiertos, sin ilusiones ni autoengaños. En lugar de buscar la felicidad en lugares donde sabemos que no la encontraremos, Schopenhauer nos invita a reexaminar nuestras prioridades, a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que significa vivir una buena vida y a encontrar refugios temporales que nos permitan sobrellevar la existencia. A medida que continuamos explorando sus ideas, el enfoque de Schopenhauer hacia el sufrimiento y sus implicaciones para la vida moderna se vuelven aún más claros. Su visión, aunque oscura, también nos desafía a encontrar formas de resistir, de crear espacios de significado y de aprender a coexistir con la inevitable realidad del sufrimiento humano. Es en esta tensión, entre aceptar la oscuridad y buscar la luz, donde la filosofía de Schopenhauer se convierte en una guía poderosa para aquellos que buscan comprender profundamente la naturaleza de la existencia. La profundidad de la filosofía de Arthur Schopenhauer se revela plenamente cuando abordamos cómo su análisis del sufrimiento humano no solo describe nuestra realidad, sino que también nos propone estrategias para navegarla. En esta parte, es esencial profundizar en su concepción de la renuncia, el arte y la compasión como posibles caminos para aliviar la carga existencial que la voluntad de vivir impone. Sin embargo, no debemos confundir estas estrategias con una solución definitiva. Para Schopenhauer, la vida seguirá siendo intrínsecamente trágica, pero dentro de esa tragedia es posible encontrar momentos de claridad y liberación. La renuncia, en el pensamiento de Schopenhauer, no implica un rechazo absoluto de la vida, sino una forma de sabiduría práctica. En el mundo actual, esta idea puede interpretarse como un desapego consciente de los ciclos interminables de consumo, comparación y búsqueda de estatus. En lugar de alimentar constantemente deseos que nunca podrán satisfacerse plenamente, Schopenhauer sugiere que reconozcamos la naturaleza ilusoria de estos impulsos. Este reconocimiento no es sinónimo de derrota, sino de empoderamiento. Al comprender que nuestras ansias son inherentemente insaciables, podemos optar por no ser esclavos de ellas. Un ejemplo contemporáneo de esta renuncia podría ser el minimalismo, un movimiento que, aunque nacido mucho después de Schopenhauer, resuena profundamente con su filosofía. Al simplificar nuestras vidas y enfocar nuestra energía en lo esencial, encontramos espacio para reflexionar, conectar y apreciar aquello que realmente importa. En este sentido, la renuncia no es una pérdida, sino una liberación de aquello que nos ata a un ciclo interminable de frustración. Para Schopenhauer, la verdadera riqueza no está en acumular bienes materiales, sino en liberarse del deseo que los convierte en una carga. Por otro lado, la contemplación estética ofrece un respiro único frente al sufrimiento. El arte, y en particular la música, permite a los individuos escapar momentáneamente de la tiranía de la voluntad. Este escape no es una evasión cobarde, sino una forma de trascendencia. Cuando nos sumergimos en una obra de arte, somos capaces de experimentar la realidad desde una perspectiva distinta, libre de las demandas egoístas del yo. En este estado, podemos percibir la belleza y el significado más allá de nuestras preocupaciones personales. Schopenhauer describe este proceso como un cese temporal del querer, un momento en el que dejamos de ser meros individuos atrapados en el sufrimiento para convertirnos en observadores desinteresados de lo sublime. La música, según Schopenhauer, tiene un lugar especial en esta dinámica. Mientras que otras formas de arte reflejan aspectos específicos de la experiencia humana, la música es una representación directa de la voluntad. Es por ello que tiene la capacidad única de conmover nuestras emociones más profundas, de transportarnos a un estado en el que el sufrimiento parece diluirse en algo más vasto y universal. Este poder transformador de la música no es un simple entretenimiento, sino una herramienta espiritual que puede ayudarnos a sobrellevar las dificultades de la existencia. Sin embargo, Schopenhauer también entendía que el arte y la renuncia por sí solos no bastaban. La compasión emerge como un elemento esencial de su filosofía,
una fuerza que nos conecta con los demás y nos permite trascender nuestra perspectiva individual. En la compasión, encontramos un sentido de solidaridad frente al sufrimiento universal. Este acto de empatía no solo beneficia al otro, sino que también alivia nuestra propia carga, al recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. Para Schopenhauer, la compasión es una forma de reconciliación con la realidad, un puente que nos permite experimentar un tipo de paz que el egoísmo nunca podría proporcionar. En la práctica, esto puede significar desarrollar una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás y actuar en consecuencia, ya sea a través de pequeños gestos de bondad o compromisos más profundos con causas altruistas. La compasión nos invita a salir de nuestras propias preocupaciones y a participar en algo más grande. Este enfoque no elimina el sufrimiento, pero lo transforma al darle un propósito. En un mundo donde el individualismo extremo a menudo lleva a la alienación, la compasión puede ser un acto radical de resistencia y significado. A medida que exploramos estas ideas, se hace evidente que la filosofía de Schopenhauer no se limita a un pesimismo vacío. Aunque su visión de la vida es profundamente sombría, también ofrece destellos de esperanza y caminos para encontrar un tipo de redención dentro del sufrimiento inevitable. Su legado nos invita a confrontar nuestras propias ansiedades y deseos con honestidad, a buscar formas de trascender nuestras limitaciones y a abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones. Pero aún queda mucho por desentrañar. Las reflexiones de Schopenhauer sobre la voluntad, la compasión y el arte son solo el comienzo de un análisis más profundo sobre cómo podemos vivir de manera auténtica en un mundo que parece diseñado para frustrar nuestras aspiraciones. En la última parte de este viaje, exploraremos cómo estas ideas culminan en una filosofía de vida que, aunque impregnada de pesimismo, también nos inspira a buscar significado en lo inevitable. La filosofía de Arthur Schopenhauer culmina en una propuesta audaz y profundamente introspectiva: aceptar la vida tal como es, con todas sus tragedias y contradicciones, mientras buscamos momentos de claridad y significado en medio de la tormenta. Para Schopenhauer, la solución no radica en erradicar el sufrimiento, ya que este es parte ineludible de nuestra existencia, sino en transformar nuestra relación con él. En esta última parte, abordaremos cómo integrar su pensamiento en nuestra vida diaria y cómo su legado puede guiarnos hacia una existencia más consciente y auténtica. El punto de partida es aceptar la naturaleza insaciable de la voluntad de vivir. Este reconocimiento no debe verse como un acto de resignación, sino como una revelación que nos libera de expectativas imposibles. Schopenhauer nos insta a abandonar la ilusión de que podemos alcanzar una felicidad permanente o una satisfacción total. En lugar de perseguir fantasías inalcanzables, debemos aprender a habitar plenamente el presente, comprendiendo que cada momento tiene su propia belleza y significado, incluso en el sufrimiento. Esta idea tiene profundas implicaciones para nuestra sociedad contemporánea, donde el consumismo y la constante búsqueda de logros personales alimentan un ciclo interminable de insatisfacción. Al adoptar una actitud más desapegada, podemos comenzar a cuestionar nuestras prioridades y redirigir nuestra energía hacia aquello que realmente enriquece nuestra experiencia humana. Esto podría significar dedicar más tiempo a las relaciones auténticas, a la contemplación de la naturaleza o al desarrollo de habilidades y talentos que nos conecten con algo más grande que nosotros mismos. Schopenhauer también nos invita a considerar la posibilidad de reducir nuestras necesidades y expectativas como una forma de minimizar el sufrimiento. En un mundo obsesionado con la acumulación y la competencia, esta perspectiva puede parecer radical, pero encierra una profunda sabiduría. Al simplificar nuestra vida y enfocarnos en lo esencial, no solo encontramos una mayor paz mental, sino que también cultivamos una gratitud más profunda por las pequeñas alegrías que suelen pasar desapercibidas. El arte, como ya exploramos, sigue siendo una vía crucial para trascender el dolor. Pero Schopenhauer nos recuerda que esta trascendencia es temporal, no es una escapatoria permanente, sino una pausa que nos permite respirar y reflexionar. La música, la literatura y otras formas de expresión artística pueden servir como espejos que reflejan nuestra condición humana en toda su complejidad,
ayudándonos a encontrar consuelo en la universalidad de nuestras experiencias. Este acto de contemplación estética, aunque fugaz, nos conecta con una dimensión más elevada de la existencia, donde el sufrimiento deja de ser una carga personal y se convierte en una parte integral del tapiz de la vida. La compasión, por otro lado, representa un cambio más duradero en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Al adoptar una perspectiva compasiva, trascendemos nuestra propia individualidad y nos unimos a la experiencia colectiva de la humanidad. Schopenhauer veía la compasión como la base de la ética, una fuerza que nos impulsa a actuar no por interés propio, sino por un reconocimiento profundo de la interconexión entre todos los seres vivos. En un mundo marcado por el egoísmo y la división, esta visión ofrece un camino hacia una vida más significativa y armoniosa. Además, Schopenhauer señala que la aceptación del sufrimiento no debe ser confundida con pasividad o desesperanza. Por el contrario, implica un tipo de coraje espiritual que nos permite enfrentar las dificultades con una serenidad nacida de la comprensión. Este enfoque no elimina el dolor, pero lo recontextualiza, permitiéndonos verlo como una oportunidad para el crecimiento y la introspección. Cada experiencia, por dolorosa que sea, se convierte en una lección que nos acerca a una mayor sabiduría y autoaceptación. El legado de Schopenhauer, aunque impregnado de un profundo pesimismo, tiene un extraño poder transformador. Su mensaje no es uno de desesperación, sino de liberación. Al abandonar las ilusiones que nos atan a un ciclo de sufrimiento perpetuo, podemos encontrar una forma de libertad interior que trasciende las circunstancias externas. Este es el núcleo de su filosofía. Una invitación a vivir con una autenticidad radical, aceptando la vida en su totalidad, con todos sus altibajos. En última instancia, Schopenhauer nos desafía a enfrentar la realidad con ojos abiertos, a no temer las verdades incómodas y a buscar belleza y significado incluso en los rincones más oscuros de la existencia. Su pensamiento sigue siendo un faro para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la vida, una guía para navegar el caos con dignidad y coraje. Aunque la vida es una mierda, y luego mueres, puede sonar como un epitafio sombrío. En el contexto de Schopenhauer, se convierte en una llamada a la reflexión, a la aceptación y, finalmente, a la trascendencia. Concluimos, entonces, no con una promesa de redención ni con una solución definitiva, sino con una invitación a vivir con plena conciencia. La filosofía de Schopenhauer no elimina el sufrimiento, pero nos muestra que, incluso dentro de su inevitabilidad, podemos encontrar momentos de paz, belleza y conexión. Este es el regalo de su pensamiento, no la esperanza de un mundo sin dolor, sino la sabiduría para enfrentar la vida tal como es, y al hacerlo, descubrir la profundidad de nuestra propia humanidad.